importante en la vida espiritual, en la vida cristiana o en nuestro caminar de todos los días. Y hoy le he puesto a este sermón o enseñanza: andar en él. No dígalo aunque puje, andar en él. ¿Qué es andar en el Espíritu? De pronto la gente confunde y piensa que andar en el Espíritu es todos los días andar hablando en lenguas. Yo le voy a decir algo. Digo, no me lo tome a mal, pero yo si a mí me dieran a escoger de hablar en lenguas y de que se viera un cambio en mi vida, yo prefiero un cambio en mi vida que hablar en lenguas. A veces la gente pasa: pastor, ore por mí porque yo quiero caer. Me digo, qué bueno que usted se cae, es algo bueno, Dios le toca. Pero lo importante no es que te caigas, lo importante es qué va a pasar cuando te levantes. Porque si te levantas siendo la misma persona, pues nomás te diste un santo porrazo. Pero si Dios le tocó y usted se levanta con un pensamiento nuevo, quiero decirle, Dios ha tocado su vida. Porque creo que el deseo de todos nosotros es tener un cambio. Diga conmigo, un cambio. No, dígalo fuerte, un cambio. Ese es el deseo de Dios en nuestra vida. Por eso hoy quiero hablar acerca de andar en el Espíritu. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Déjeme decirle algo que siempre le digo: aunque tengamos pantallas, usted debe de tener la costumbre de traer su Biblia y su libreta, pluma o lápiz. Diga conmigo, la mente es engañosa. Y si queremos aprender, tenemos que aprender a escribir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Siempre traiga su Biblia, no importa que usted vea los textos allá, porque si no, un día se le va a meter la loquera a este pastor y voy a quitar las pantallas. Para que usted traiga su Biblia. Es muy importante. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad y no satisfagáis los deseos. Ahora déjeme decirle y explicarle algo. Levante su manita, por favor. Confíe en su desodorante, levante su manita, por favor. Yo quiero decirle algo. Sacuda su manita, sacúdala y diga: esta carne no peca. Porque si no, la Biblia dijera: la carne que pecare, esa morirá. Su carne no peca. En otras palabras, su cuerpo no peca. Entonces, pastor, su cuerpo es el instrumento que el alma utiliza para pecar. ¿Estoy siendo claro? Su cuerpo no peca, porque si no, la Biblia lo dijera: el cuerpo que pecare, ese morirá. Entonces, pastor, ¿qué es lo que peca? El alma, utilizando el cuerpo. Y fíjese lo que dice el apóstol a la iglesia de Galacia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra. Sí, de pronto tenemos que tomar una decisión y de pronto viene una voz que nos dice haz lo correcto, viene otra voz que nos dice haz lo incorrecto, y es cuando el espíritu y la carne están luchando por la decisión. ¿Quién va a ganar? El que esté mejor alimentado. Si usted alimenta su espíritu, usted poco a poco va a ir venciendo la carne. Pero si usted alimenta más la carne que el espíritu, usted va a vivir sometido bajo los deseos de la carne. Por eso es importante siempre buscar a Dios. Diga conmigo, buscar a Dios, porque es la manera en que nuestra carne se somete. Ahora, alguien me dijo una vez: ay, pastor, entonces ¿por qué Dios no me quita el pecado, el deseo del pecado? No, ese va a estar ahí. Escúchelo, quiero ser muy claro con eso. Nosotros todos los que estamos aquí, o déjeme ser más claro, alguien de aquí hoy no tuvo un mal pensamiento. Si usted me dice que no, yo le voy a decir: ya está glorificado. Todos quizás tuvimos un mal pensamiento, quisimos tomar una mala decisión. ¿Por qué? Porque el deseo del pecado ahí está, no se ha ido de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Que cuando nosotros alimentamos más el espíritu, la carne está sometida. La carne está en el dominio del espíritu. Por eso es necesario siempre buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que esa carne siempre esté sometida. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mire lo que dice Romanos capítulo 7 versos 18 en adelante. Escuche: y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de? Termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de él. Por eso es necesario buscar a Dios todos los días. Un creyente no puede confiarse, no importa que usted tenga 20 años caminando en el Señor, el hambre por Dios debe de ser la misma que el día que lo conoció. Va de nuevo. No importa que usted tenga 20 años sirviendo a Dios, el hambre por Dios debe de ser la misma que el día que lo conocimos. ¿Para qué, pastor? Para siempre saber que nuestro corazón va a amar a Dios con todo el corazón. Por eso es necesario leer la Biblia, orar todos los días. Por eso es necesario congregarnos. Por eso es necesario tener alabanzas en nuestra casa. Ya quite a Luismi, ya quite a la Sonora Santanera y ponga cantos que adoren el nombre del Señor. Involucre que el ambiente del hogar sea un ambiente de gloria, sea un lugar donde Dios quiera estar. Ahora, déjeme decirle, cuando hablamos de andar en el Espíritu, estamos diciendo que no es simplemente: pastor, yo quiero andar en el Espíritu. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder andar en el Espíritu. Y muy rápido quiero enseñarle la primera cosa que nos va a ayudar a andar en el Espíritu. Y la primera es ceder nuestra. Va de nuevo, ceder nuestra. Lo más difícil en la vida cristiana es ceder nuestra voluntad. Eso es lo más difícil. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí. En otras palabras, tiene que entregarme su voluntad. ¿Para qué? Para ser un seguidor de Jesús. Y ceder nuestra voluntad no es tan fácil. ¿Por qué, pastor? Porque ya no es lo que yo quiero, es hacer lo que Él quiere. Ceder nuestra voluntad es decirle a Dios: Señor, yo ya no pienso por mí, ahora tú vas a pensar por mí. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego le remata y le dice: llevad mi yugo sobre. ¿Sabe qué era el yugo? El yugo se le ponían a la yunta de bueyes, y a través de eso ellos eran gobernados. Ellos tenían que seguir hacia donde se les tiraba, izquierda, derecha, adelante, freno. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros le cedemos nuestra voluntad. Por eso el apóstol Pablo decía: no vivo ya yo, mas Cristo vive ahora en mí. ¿Por qué? Porque le había cedido su voluntad. Creo yo que Dios, con lo que más batalla en nuestra vida, es que le cedamos la voluntad al Señor. Por eso Hebreos capítulo 10 verso 7 dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer. Wow, qué interesante. Mire, aún el Hijo de Dios llamado Jesucristo, Él le dijo: he aquí, oh Dios, yo vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Es decir, Señor, yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Está escrito desde los principios del mundo. Está escrito que yo vengo a hacer tu voluntad. Qué precioso es cuando nosotros empezamos a ceder nuestra voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora déjeme decirle cómo es fácil cederle nuestra voluntad cuando hemos comprendido, testificado y visto que si hacemos la voluntad de Dios, nuestra vida es más bendecida. Cuando un creyente empieza a ver que al ceder su voluntad y hacer lo que Dios quiere, su vida es más bendecida, el creyente dice: ¿sabes qué, Señor? Prefiero que tú decidas por mí. Prefiero que tú tomes las decisiones por mí, porque ya me di cuenta que si hago tu voluntad, tú bendices mi vida.
Entonces mire lo que dice Juan capítulo 6 verso 38. Porque he descendido de él, no para hacer mí, sino la voluntad del que. Qué interesante. Yo por ejemplo, yo digo, ¿a cuánto les gusta oír la voz de Dios? No, qué aguados, ¿a cuánto les gusta oír la voz de Dios? Ahí le va, iglesia. Lo importante no es oír la voz de Dios. Lo importante es hacer lo que esa voz me dice. La gente está, ay pastor, yo quiero oír la voz de Dios. Y luego, ay pastor, oí la voz de Dios, pero todavía no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Si oíste la voz de Dios, es para hacer lo que Él nos está pidiendo. Cuando uno entiende que es ceder la voluntad a Dios. Dios dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Yo ya renuncié a lo mío. Mire, el creyente que más batalla en la vida espiritual es aquel que aún no le cede su voluntad a Dios. Porque qué difícil es luchar. Dios todos los días está hablando a nuestra vida. Y haz esto y deja de hacer esto. Y ya no pienses así. Y ya no le hagas así. Y uno a veces se aferra a las cosas. Y Dios habla a nuestra vida. Y todos los días Dios está luchando con nosotros. ¿Para qué? Para que le cedamos nuestra voluntad. Si hay algo con lo que Dios batalla en nuestra vida, es el cederle nuestra voluntad. Porque ahí le va. Escúcheme por favor, quiero que me escuche. Ceder la voluntad de Dios es como dar un paso al vacío. Porque muchas veces Dios nos pide cosas que no entendemos. Y ahí le va. Siempre Dios va a hacer eso. Porque si Dios nos dijera, mira, vas a dejar todo y allá te espera una bendición sota bien grandota. Yo sin dudarlo le digo, yo lo hago. Pero entonces, ¿dónde está mi confianza en Dios? Ahí va. Ceder la voluntad a Dios es dar un paso sin saber qué va a pasar mañana, pero confiando en que Dios es bueno sobre nuestra vida. Y a veces confiar en Dios, eso es algo tan difícil, porque no le queremos ceder la voluntad de nuestra vida y decirle, Señor, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, y déjeme decirle algo, quizás usted pueda pensar que para mí fue fácil tomar una decisión y decir, después de 22 años voy a dejar mi trabajo y luego, ¿cómo le voy a hacer? Pero era algo que Dios me estaba pidiendo y Dios me estaba diciendo, dame tu voluntad, porque tu voluntad no va a funcionar. Si tú me das tu voluntad, yo te voy a llevar por un camino de bendición. Y a veces no entendemos cómo Dios trabaja con nosotros. Y Dios empieza a trabajar de una manera, Dios empieza a trabajar de otra en nuestra vida, con tal de que nosotros le cedamos la voluntad. Mire lo que dice Mateo capítulo 6 versos 9 y 10. Escuche. Vosotros pues oraréis así: Padre, que estás santificado sea tu nombre, venga, pero hágase tu voluntad como en el cielo, así también. El Padre nuestro indica que nosotros tenemos que tener el corazón para decirle a Dios, hágase. Ahí va. No siempre la voluntad de Dios es ganancia. Quiero que me escuche. No siempre la voluntad de Dios es ganancia. A veces en la voluntad de Dios va a haber pérdida. Por eso a veces porque la gente, no, pues pastor, si es de Dios yo voy a tener paz. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién le dijo eso para meterle un coscorrón? La gente piensa que cuando las cosas son de Dios te debe de generar paz. Pero yo me voy al Getsemaní y veo a un Jesús llorando y que su sudor era como grandes gotas y que le decía al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí. La pregunta es, ¿Jesús tenía paz? Pero estaba haciendo la voluntad de Dios. No siempre hacer la voluntad de Dios nos da paz. Porque, ay pastor, es que tengo paz. Pues aguas. Porque a veces no es así. A veces Dios nos mete a tempestades, pero aún en medio de ello yo puedo decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar, pero nos va a bendecir.
El Señor, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, parte de la oración era: Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que la voluntad de Dios es mejor que la mía, que los propósitos de Dios son mejores que los míos. Me he dado cuenta que cuando yo le doy a Dios mi destino, mi camino, Él me bendice y me sorprende. Por eso parte de la vida que tenemos que hacer para caminar, para andar en el Espíritu, es ceder nuestra voluntad. Yo creo que Dios batalla mucho con nosotros en ese sentido, en que le queremos dar la voluntad a Dios, pero Dios batalla con nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que Dios quiere. Jesús, por ejemplo, en Lucas 22:42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga a mí. Ahí va. Iglesia, está aquí. Esto se va a poner sabroso, ahí va. ¿Cuántas veces? Quiero que me escuche bien. ¿Cuántas veces cuando estás pasando momentos bien feos, nosotros le decimos a Dios: ya sácame de aquí, Señor? ¿Sí o no? Le estoy hablando. No le saques, ¿sí o no? O sea, tú estás pasando, no sé, crisis económica, enfermedad, te visitó la suegra. Ay, Padre, algo pasó. Y lo primero que oramos todos es: Señor, ya sácame de aquí. Y sabe que a veces no podemos orar así. ¿Por qué, pastor? Porque ahí le va. ¿Cuántos son corajudos? Dígame la verdad, así la neta. Levante la mano y diga: orgullosamente corajudo. ¿Cuántos son corajudos? Ahí va. ¿Sabe cómo hace Dios su voluntad en su vida? Poniéndolo gente que le saque de sus quicios. Claro. Ay, pastor, yo pensé que me iba a poner pura gente calma. No, te va a poner gente que te va a sacar de tus quicios. Porque la voluntad de Dios es que aprendas a tener dominio propio. ¿Me siguen amando? Porque la voluntad de Dios, por ejemplo, aquel que siempre tiene falta de fe, aquel que siempre tiene falta de fe, llega a Dios, pum, te quita el trabajo. Ay, Señor, si tú sabes cómo soy, ¿para qué me buscas? Por eso, porque sé cómo eres y necesito cambiar eso en tu corazón. Y la voluntad de Dios en ese momento es que lo pierdas todo para que dependas de Él. ¿Alguien me está? A veces no comprendemos la voluntad de Dios y pensamos que la voluntad de Dios solamente son cosas chidas. No, a veces la voluntad de Dios son cosas que no nos van a agradar, porque Dios está trabajando en. Por eso, cuando usted esté en una bronca, no le diga a Dios: sácame. Señor, ¿qué tengo que aprender? Cuando usted esté pasando por una dificultad, no le diga a Dios: ya sácame, ya sácame. ¿Alguien de usted ha sacado de la lumbre la sopa antes de que esté? ¿Alguna vez no se le ha chispoteado? ¿Y cómo le sabe? ¿Cómo le sabe? Mal, porque está cruda. Veo muchos crudos. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos saque antes de terminar su obra en nuestra vida. Porque no hemos aprendido a ceder nuestra. Usted se imagina, por ejemplo, ¿era la voluntad de Dios que Daniel fuera al foso de los leones? ¿Era la voluntad de Dios que Daniel fuera a los fosos de los leones? Sí. Porque a través de eso Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era Rey de reyes y Señor de todos los señores. A veces no entendemos que Dios nos mete a cosas feas, porque a través de eso vamos a glorificar su nombre. A veces, no, Señor, ya sácame de esta, ya, Padre, ya. Y Dios te dice: aún no eres un producto terminado. Necesitas más fuego. Necesitas más, espérate. Y tú: Señor, ya, por favor. Y Dios te dice:
espérate, tengo que terminar mi obra en tu vida. Y cuando uno se alinea a la voluntad de Dios, uno entiende y uno puede decir: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no van a llegar. ¿Por qué? Porque Dios va a terminar su obra en mí. ¿Alguien lo está comprendiendo? A veces no entendemos cómo es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. No es malo decirle a Dios nuestros deseos. Lo malo es querer hacerlos. Va de nuevo porque no les gustó. No es malo decirle a Dios nuestros. Lo malo es querer hacerlos si Él no nos da permiso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas que hemos anhelado nos han sacado del propósito de Dios? Por eso la Biblia habla de un hombre llamado Jonás. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y en grande misericordia, y que te arrepientes. Ahí va, ahí va, ahí va. Dios le habla a Jonás y le dice: ve y predica a Nínive. No quiero. ¿Por qué? Porque tú eres bueno y perdonador. Pues por eso te mando, porque los voy a perdonar y quiero que tu corazón cambie. A veces Dios nos mete a cosas y nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué? Y Dios te dice: porque estoy cambiando algo en tu vida. ¿Por qué? Porque te estoy preparando para algo mayor y para algo más grande. La gente no entiende que cuando entramos en situaciones adversas, casi siempre es la mano de Dios trabajando en nosotros para prepararnos para algo mayor. Uno tiene que aprender a ceder la voluntad y saber que nuestra vida está en las manos de Dios. Segunda cosa, ya aprendimos que tenemos que ceder nuestra, pero hay otra cosa importante. Tenemos que aprender a abrir nuestro entendimiento. Tenemos que aprender a abrir nuestro entendimiento. Por ejemplo, Hechos capítulo 10 versos 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. La Biblia más adelante, no puedo leerlo todo, dice la Biblia que Pedro le dijo: Señor, no puedo, porque ningún animal inmundo ha entrado en mis labios. No puedo comer eso que tú me dices. ¿Por qué, Señor? No puedo. ¿Por qué? Porque nunca, jamás yo he hecho eso. Pero ahí le va. Diga conmigo: abrir nuestro entendimiento. Él no sabía que Dios lo estaba preparando para algo mayor. Él no sabía que a través de esa visión Dios estaba preparando su corazón para ir a los gentiles. Él no sabía, no entendía que Dios estaba hablando a su corazón y le estaba diciendo: Pedrito, Pedrito, vas a tener que romper esquemas en tu vida. Vas a tener que romper ideas, paradigmas en tu corazón para que puedas hacer la voluntad de Dios. Ahí va, iglesia. Muchas veces Dios va a derribar nuestra manera, y ahí le va lo peor. ¿Está listo? Pero me van a seguir amando. Muchas veces Dios va a romper su comodidad para que usted pueda abrir su entendimiento. A veces Dios va a venir y nos va a romper nuestra comodidad. Y Señor, pero ¿por qué? Si yo ya sabía hacer esto, yo ya podía hacerlo, yo ya lo dominaba. Y Dios te dice: tengo que romperte todos los esquemas. Abre tu mente y tu corazón, porque a través de eso yo te voy a llevar a cosas más grandes. Ahí va, ahí va, ahí va. Todos ustedes saben, yo estuve en una iglesia tradicional. Nací en una iglesia tradicional donde las mujeres que usaban arete eran pecadoras. Donde la mujer que se ponía pantalón ya estaba en el infierno.
donde el pastor decía que los aretes eran el columpio del diablo. Sí, de verdad, de verdad. La mujer que se pintaba ya estaba en el purgatorio. O sea, cosas como esas. Y esas eran cosas que yo creía. Cuando Dios trata conmigo, rompe paradigmas. Empieza a romper ideas en mi cabeza. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo de esa manera. Dios me saca de una iglesia tradicional, me lleva al castillo del rey, donde yo decía, y así lo decía de verdad, todos los que van al castillo son una bola de pecadores. ¡Hey, qué húbole! Sí. Así pensaba. De verdad, así pensaba. Y luego llega Dios y me mete al castillo. Sí, sí. La primer reunión fuimos mi esposa, yo, mis hijos y un amigo muy mío me invitó y me dice voy. Y yo le dije, bueno, solo porque eres mi amigo, una sola vez voy a ir, porque yo no voy a esos lugares, yo soy santo. Le dije a mi amigo, si no estás afuera no voy a entrar. Llegué al culto de las 11, él estaba paradote afuera. Chihuahua, ni modo, tengo que entrar. Bueno, ¿qué onda aquí? No, pues tus hijos los llevas para allá. Ya se los llevaron. Vamos a la iglesia. Si yo me siento atrás, la silla de los pecadores. Ah, yo me siento atrás. No, ya te tengo reservado una silla ahí donde usted está sentado. La segunda del altar hacia acá. La segunda, yo le dije, no, porque si no me gusta, yo me salgo. O sea, agarra la onda, si no me gusta, yo me voy a salir. No, aquí te sienta. Pues empezó el culto. Para mí los cantos que entonaban eran del diablo, porque esos eran los pensamientos que me habían metido. Y yo así casi mientras cantaban, te reprendo, Satanás, te reprendo, te reprendo. No, de verdad. A los 10, 15 minutos de la alabanza yo veo a una hermana hacia mi lado izquierdo. Todo el rímel así en su cara, todo el rímel, todo así, donde estaba llorando y todo el rímel así, parecía Toñita la Negra. No, de verdad. Y yo me le quedé bien, dije. Pero a los 5, 10 minutos, hacia mi lado derecho, un hombre se tira postrado en el piso, llorando y gritándole a Dios. Cuando yo vi eso, yo dije, nadie puede llorar nomás porque sí. Algo está pasando aquí. Así es que si yo quiero eso, yo voy a sacarme mi mentalidad religiosa. Me voy a poner aquí, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y quiero decirle que cuando yo cambié mi mentalidad, cuando abrí mi entendimiento, Dios me bendijo la vida. Ahí va. ¿Y sabe qué fue lo más impresionante? Que era el caminito que Dios había escogido para traerme aquí. Si yo no he abierto mi mente, me quedo donde estaba. Por eso de repente, ay pastor, yo no sé por qué Dios está haciendo eso. Porque tiene planes contigo. Porque ya te agarró y no te va a poder soltar hasta que tu mente pueda entender que Dios tiene planes contigo. ¿Alguien me está comprendiendo? Que a veces nosotros, nuestra mentalidad, imagínense si yo hubiera dicho, ay, tengo 22 años aquí en la iglesia, ¿para qué me cambia Dios? Porque tenía planes. Y yo tuve que abrir mi mente, mi corazón, para recibir lo que Dios iba a hacer conmigo. Empecé como si no supiera nada. Fui a un rema, fui a un cara a cara, fui a la escuela de discipulado, fui a todo lo que tenía que haber. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre ya. Y sorpréndase de esto, sorpréndase. A mi pastor yo no lo oí predicar hasta un mes y medio después que yo llegué a la fe. Yo escuchaba predicar, y lo digo con mucho respeto, y Dios lo sabe. Yo escuchaba predicar a los predicadores y yo decía, en vez si yo predico mejor que ellos. No, es en serio. Pero también yo reconocía y decía, pero no tengo lo que ellos tienen. O sea, de nada sirve que yo predique mejor que ellos si no tengo lo que ellos, y yo quiero lo que ellos tienen.
yo lo quiero. Y Dios empezó a trabajar en mi mente y en mi corazón. Y gracias a Dios que pude abrir la mente a lo que el Espíritu Santo quería, estoy aquí. No se cierre a los cambios de Dios, porque cuando Dios hace algo es porque Él tiene pensado algo en usted. Por eso el corazón y la mente siempre deben de estar dispuestos. Oh, ¿y qué podemos decir de Felipe? Diga conmigo, Felipe. ¿Qué podemos decir de Felipe? Los que conocen la Biblia, la historia, súbele poquito por favor. Los que saben la historia, ahí les va muy rápido. La Biblia dice que Felipe era el pastor de Jerusalén, de Samaria. Dice que toda Samaria acudía a Felipe, hacía una reunión increíble en toda la ciudad. Era el pastor de toda la ciudad de Samaria. Dígame, ¿quién se va a querer salir? ¿Quién va a querer dejar ese pastorado? El pastor de toda la ciudad acudía a escuchar a Felipe. Pero un día Dios le habló. Y ahí le va, iglesia, está aquí. Es que a veces la gente piensa, ay Señor, háblame. Y luego Dios te habla y no le haces caso. Porque casi siempre la gente piensa que Dios te va a hablar para algo que te agrada. Y le tengo una sorpresa. Casi siempre Dios te habla para algo que no te va a agradar. Llega Dios con Felipe. Y mire lo que le dijo. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve por el camino que desciende de Agasa, el cual es. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó? Al desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Escuche, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré? ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara. Diga conmigo, uno solo. Diga conmigo, uno solo. Diga conmigo, después de tener una iglesión, un mega iglesión, se fue con uno. Ahora ahí va. Lo grande o lo chico no determina éxito. Va de nuevo. Lo grande o lo chico no determina éxito. Ni lo grande es exitoso, ni lo poco es mediocre. Porque el Señor salvó a una mujer llamada la Samaritana, y esa mujer rescató una ciudad entera. ¿Alguien me está comprendiendo? Que cuando abrimos nuestra mente, nuestro corazón a lo que Dios está haciendo. Dios le habló a Felipe y le dijo, ok Felipe, tienes una mega iglesia en Samaria, pero te necesito para evangelizar a ese eunuco, que a su ciudad de donde él pertenece va a ser una influencia grande. Así es que, ¿sabes una cosa? Quiero que te vayas al desierto. Felipe se fue y la Biblia dice que nunca regresó a Samaria. Alguien podría decir, pastor, fracasó. Mientras hagas la voluntad de Dios, jamás vas a fracasar. Y alguien podrá decirte, es que tienes menos. Es que no es por lo mucho, por lo poco, es obedecer lo que Él me está pidiendo. Y cuando uno lo entiende, cuando uno abre su mente y su corazón para eso, Dios empieza a bendecir nuestra vida. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he. Hay que estar abiertos. Apártenme a estos dos para la obra
que yo los estoy preparando. Dios sabe que de pronto vienen a nuestra vida cosas que no entendemos, situaciones que no comprendemos y decimos: Dios, ¿por qué me sacaste de mi comodidad? Y Dios te dice: porque en el reino los que tienen un llamado no pueden estar cómodos. Ah, no les gustó, chiquitos. Porque en el reino de Dios los que tienen un llamado no pueden estarse cómodos. Va a llegar Dios y te va a sacudir el tapete, te va a poner fuego debajo para que avances. Por eso nuestra mente, diga conmigo, nuestra mente siempre debe de estar abierta para lo que Dios quiere. Yo se los he dicho muchas veces, somos bendecidos en este lugar. No lo digo con arrogancia, líbreme Dios, pero somos la iglesia más grande de Juárez. Pero si Dios me hablara y me dijera: Pepito, porque así me habla el Señor, Pepito, vete a Tumbuctú de las Tunas, yo a todos les digo adiós y me voy a Tumbuctú de las Tunas. Aunque le predique, como dijo aquel presidente profeta, víboras, tepocatas y alimañas, pero estaré seguro de hacer la voluntad de Dios. Por eso nuestra mente, diga conmigo, mi mente tiene que estar abierta a lo que Dios va a hacer. A veces hay cambios en la vida que no entendemos y decimos: ¿por qué? Cuando los planes eternos están gestados para nuestra vida. Y ahí le va. No siempre lo que Dios va a hacer contigo te lo va a decir. No siempre lo que Dios va a hacer contigo te lo va a decir. Ahí va. Porque si Dios te dijera todo lo que va a hacer contigo, sí le entrabas. Si Dios te dijera a ti: hijo, te voy a llamar, 2 años la vas a sufrir, pero de ahí para allá, no hombre, vas a ser bendecido. No hombre, si aguanto 2 años. Pero Dios nunca te lo va a decir, porque Él quiere que tus decisiones sean por amor a Él. Ahí va otra vez. Porque Dios quiere que tus decisiones sean por amor a Él. Que cada decisión que tomamos sea porque estamos pensando en amar a Dios con todo nuestro corazón. Mire lo que dice Hechos capítulo 9 versos 10 al 17. Había entonces en Damasco un discípulo llamado, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima porque recobre. Ahí va, ¿está listo para lo que le voy a decir? Amada iglesia, nunca se ha puesto a pensar que quizás alguien ya lo vio a usted en visión y que usted va a ser el instrumento que Dios va a usar para salvar y rescatar una familia. ¿Nunca ha pensado usted en eso? Que alguna persona en una visión ya lo vio a usted haciendo la obra del que todo lo sabe, y que a través de su vida va a conocer usted, esa persona, a Jesús. A veces no entendemos. Ahí va. Si yo no hubiera abierto mi mente, las personas que Dios iba a salvar en Juárez a través de este ministerio, no sé qué hubiera pasado con ellas. A veces nosotros nos cerramos tanto en nuestra vida, en nuestra comodidad, y no nos damos cuenta que Dios nos está moviendo, sacudiendo. ¿Por qué? Porque los planes del Eterno se van a cumplir sobre nuestra vida. Y ahí es cuando uno siempre está listo para aquello que Dios quiere. Ahora escuche, la Biblia dice que y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor,
He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, y aún tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, no me mandes, me va a matar este ingrato. Ananías, yo ya traté con él. Ananías, tienes que abrir tu mente, tu corazón, tu visión, tienes que ampliarla. Si yo te estoy mandando ahí, es porque ahí tú vas a ser de bendición. Iglesia, a veces nosotros queremos, nos pasa lo que le pasó al sobrino de Abraham llamado Lot. Ponemos la vista en lo mejor, no sabiendo que a veces Dios se quiere glorificar en lo peor. Va de nuevo aunque puje. A veces nosotros ponemos la vista en cuando Dios nos quiere bendecir en lo peor. Por eso el corazón, la mente siempre tiene que estar abierta. Dios trató con Ananías y le dijo: Ananías, Ananías, escúchame, lo que tú tienes que hacer es ir y orar por él. Verso 15, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es. Pero Señor, es un sicario, ha matado a muchos. A muchos los ha matado y los ha metido, a otros los ha metido en los leones y se los han comido, a otros los ha encerrado, a otros los ha matado. No es posible. Pero Dios le dijo: instrumento. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que nadie daba un 5 por usted, pero en los planes de Dios, tú eras un instrumento útil en sus manos. Claro, porque nadie daba un centavo por nosotros, pero el cielo ya tenía planes sobre nuestra vida. Por eso debemos de estar abiertos a lo que Dios dice. Verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Diga conmigo: abrir nuestra mente. No, dígalo, abrir nuestra mente. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a un drogadicto y decimos: ¿para qué le hablo si nunca se va a convertir? Abra su mente. Le estoy hablando. Abra su mente. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a la chismosa de la cuadra? No piense nadie. ¿Cuántas veces usted: esa persona nunca va a cambiar? Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Diga conmigo: mente abierta. No, dígalo conmigo por favor: mente abierta. Debemos de tener nuestra mente abierta. ¿Por qué? Porque a través de eso es como Dios trabaja en nuestra vida. Hechos capítulo 16 versos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dándonos por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos. Wow, qué cosa tan interesante. Dios hablando a la vida, el apóstol abriendo el corazón, porque alguien podría decir: ¿por qué Dios no quiere que predique aquí si es la voluntad de Dios? Porque nuestra mente tiene que estar abierta para todo lo que Dios quiere hacer. Diga conmigo: ceder nuestra voluntad. Pero dígalo machín: ceder nuestra voluntad. Eso es la primera cosa para andar en el Espíritu. Eso es. La segunda: abrir nuestro entendimiento. Pero ahí le va la tercera:
establecer el reino de Dios. Para poder caminar en el Espíritu, tenemos que hacer todas estas cosas. Mateo capítulo 10 verso 8 dice: sanad. No dígalo, sanad, limpiad, resucitar, echar fuera. De gracia recibiste, dad. Eso es andar en el Espíritu. Ahí le va, quiero enseñarle algo. ¿Está listo? Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera. ¿Cuánto le han hablado a familia, amigos por mucho tiempo y no se han convertido? Levante la mano. Pastor, le ha hablado un chorro de tiempo y no. Ahí va. Porque la palabra echar fuera demonios quiere decir que antes de ir a hablarles del Señor, tenemos que echar fuera todo espíritu que esté bloqueando sus mentes y sus corazones para que la palabra de Dios sea sembrada en sus vidas. Jesús dijo: echad fuera demonios. En otras palabras, cuando usted vaya a un ejército de amor, cuando vaya a hablarle a alguien del Señor, lo primero que tenemos que hacer es echar fuera todo aquello que obstruya la mente, el corazón, para que la palabra de Dios sea sembrada en la vida. Parte de andar en el Espíritu es sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Yo creo siempre y he creído que una iglesia llena del Espíritu es un lugar donde suceden milagros. Yo creo que el tiempo de los milagros no ha pasado, porque mi Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo creo que hoy Dios todavía hace milagros. Por eso la iglesia que anda en el Espíritu tiene que aprender a hacerlo. Hechos capítulo 3 versos del 1 en adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían, escuche, cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen. Pero cheque el 4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos. Pero Pedro y Juan eran regiomontanos. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo. Ahí va, iglesia, está aquí. ¿Qué dijo Pedro? ¿Sabe que a veces que usted no tenga dinero ni nada que dar es el propósito de Dios? ¿Sabía usted eso? ¿Usted se imagina si Pedro y Juan hubieran traído lana? Le dan y se van de largo. Era un propósito de Dios que no trajera ni un peso. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. El que tú seas muy bendecido no quiere decir que Dios está contigo. Como si tú estás en escasez, no quiere decir que Dios no está contigo. Hay momentos y tiempos que Dios utiliza nuestras circunstancias para que su reino sea bendecido. Qué bueno aquel hombre, qué bueno que Pedro no traía ni un peso, porque la Biblia lo declara que no traían nada. No tengo plata ni oro, pero tengo algo que sí te voy a dar. No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo quiero que un día Dios nos use de tal manera que no haya necesidad ni de orar por los enfermos. Yo quiero que un día, mientras está el tiempo de alabanza, milagros empiecen a suceder en la iglesia. Sí. Yo estoy esperando que un día, mientras este pastor predica, Dios esté haciendo milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, Dios empieza a hacer cosas sorprendentes. La Biblia dice que aquel hombre le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate
Y anda, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron. Mire qué interesante. Cuando ellos terminaron de decirle no tengo oro ni plata, él seguía enfermo. Pero cuando dieron el paso de, va de nuevo, cuando dieron el paso de, lo agarraron de la mano y le dijeron levántate. Tomándole por la mano, le levantaron, y al momento de accionar en la fe, se le afirmaron los pies y los tobillos. Andar en el Espíritu no es esperar que caiga fuego del cielo. Alguien que anda en el Espíritu es aquel que crea la palabra de Dios. Verso número 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Tenemos que aprender a andar en él. Va de nuevo, tenemos que aprender a andar en él Espíritu. Hechos capítulo 9 versos 32 dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a una que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítica. Y Pedro fue y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron. Ahí va, ¿a qué quiero llegar, iglesia? Escúcheme. Yo bendigo a Dios porque tenemos una iglesia grande, pero no es lo que yo quiero. Digo, qué bueno que Dios nos ha bendecido con una iglesia grande, pero no es el fin. ¿Sabe cuál es el fin? Y que yo quiero que eso suceda en esta casa. Que cuando entre por ahí alguien con depresión, al entrar a esta casa sea libre. Que cada matrimonio que entra por ahí destruido, al entrar a este lugar se dé cuenta que en Dios hay esperanza. Que cada enfermo que entre por esa puerta se dé cuenta que en Dios hay sanidad. El deseo más grande mío no es una iglesia grande, es que las manifestaciones de Dios sean visibles en esta casa y que Dios sea glorificado. Por eso andar en el Espíritu requiere muchas cosas. Tenemos que ceder nuestra voluntad. Andar en el Espíritu es decirle a Dios: ya, Señor, voy a hacer lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Andar en el Espíritu es cambiar, abrir nuestra mente a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Andar en el Espíritu son también, y es algo tan importante en nuestra vida como establecer el reino de Dios. Esas son cosas importantes. Cuando nosotros decimos yo voy a andar en el Espíritu, no es hablar en lenguas, aunque es algo bueno. No es eso. No es temblar cuando estoy en oración, aunque es bueno, pero no es eso. Andar en el Espíritu es que Dios está haciendo algo en nuestro interior, de tal manera que cuando nosotros adoramos a Dios, hablamos su palabra, hacemos algo para el reino. Es visible Dios en aquello que hacemos. Andar en el Espíritu es que cuando usted le habla a una persona que no conoce a Dios, esa persona cae rendida a los pies de Jesús. Que cuando usted aconseja a alguien, esa persona tiene el corazón para recibir la palabra de Dios. Andar en el Espíritu es que las demostraciones de Dios estén en nuestra vida. Quiero terminar con Hechos capítulo 9 versos 36 en adelante.
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a visitarnos. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Quiero que escuche esto, por favor. ¿No se va a enojar conmigo? Verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba. ¿Cuántos queremos larga vida? ¿Cuántos queremos larga vida? Ahí va. ¿Sabe a quién Dios le concede larga vida? Aquel que trabaja en su reino. Aquel que trabaja en el reino de Dios, Dios le concede larga vida, porque su vida es productiva en Dios. Si queremos tener larga vida, hagamos la obra de Dios, y yo le aseguro que Dios estará complacido en alargarnos la existencia, porque encontró un servidor que quiere glorificar su nombre todos los días. Cuando vieron a Dorcas y que ella hacía todo eso, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Para qué oró? Porque quiero cerrar con esto. ¿Para qué oró Pedro? Alguien que anda en el Espíritu cede su voluntad a Dios. Alguien que anda en el Espíritu abre su mente. Y alguien que anda en el Espíritu está bajo la guianza del Espíritu. ¿Sabe qué hizo Pedro? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y sabe, a mí me agrada cuando Dios me habla. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no me va a hablar para hacer algo fácil, porque lo fácil yo lo puedo hacer. Dios me va a hablar para hacer algo difícil, que yo con mis fuerzas no puedo hacer. Pedro se hincó, arrodilló: Señor, ¿qué hago? Y recibió la instrucción de Dios, porque Pedro andaba en el Espíritu. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos. Déjeme terminar con esto. La última parte del verso 45 dice: y muchos. ¿Cómo se lo digo para entendernos? Ahí va. La familia de Tabita, ¿cómo estaba cuando la vio muerta? ¿Cómo estaba? No, grítelo. ¿Cómo estaba? Triste, mal, como cuando fallece un familiar. Estamos mal. Ahí le va. Es que andar en el Espíritu es dejar que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. Pastor, la familia sufrió. Sí, pero Dios tenía un propósito mayor. Pastor, la familia lloró porque pensó, y de hecho la vieron muerta. Hubo desánimo, tristeza, dolor, pero ese dolor tenía una recompensa. A veces no entendemos que ceder nuestra voluntad
es dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Y a veces lo que Dios quiera no va a ser tan agradable para nosotros, pero va a ser algo que va a bendecir a otros. ¿Qué tan dispuestos estamos a andar en el Espíritu? Porque ahí le va. Andar en el Espíritu es decir: Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Y si Dios te pidiera y te dijera: te va a pasar lo que le pasó a Job, ¿tú qué dirías? Job no sabía en qué iba a terminar su vida, pero aceptó, porque él había cedido su voluntad a Dios. Y quiero cerrar matando un tabú en la iglesia, porque quiero cerrar con esto y quiero que lo entiendan. A veces nosotros decimos: pastor, el diablo me cerró una puerta. Pastor, el diablo. Si usted es un hijo de Dios, el diablo no tiene nada que ver con usted. Va de nuevo. Si usted es un hijo de Dios, Satanás, el diablo, chirriscuís, patas prietas, como usted le quiera decir, no tiene nada que ver con usted. Porque mi Biblia dice que Dios abre puertas y que Dios cierra puertas. Mi vida no está en las manos del diablo. Mi destino, mi sanidad, mi cuerpo, mi espíritu, mi prosperidad no está en las manos de Satanás. Está en las manos de aquel que todo lo puede. ¿Me comprendió? Cuando se cierra una puerta, yo digo: Dios quiere que vea hacia otro rumbo. Cuando de pronto viene una enfermedad, yo digo: Dios quiere que afirme mi fe en Él. Cuando viene una escasez, yo lo único que digo: Dios quiere que yo esté consciente que Él es mi proveedor. Porque mi vida y la suya no está en las manos del diablo. Nuestras vidas está en las manos de aquel que todo lo sabe. Él tiene el control de su vida. Y Él dijo una palabra poderosa: ¿quién los arrebatará de mi mano? Nadie lo puede hacer, porque Él es el Todopoderoso. Lo que usted está pasando tiene un propósito de Dios para bendecirle, para ayudarle, para llevarle más alto. ¿Alguien lo está comprendiendo? Lo que usted está pasando no es para que el diablo lo mate. Lo que usted está pasando es porque Dios lo quiere presumir, como presumió a Job delante de Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Yo quiero que Dios me presuma y quiero que Dios me dé la fuerza para glorificar su nombre y decir: no importa, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y una vez que salga más reluciente que el oro, yo pueda decir: Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? Por eso el salmista decía: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestra vida está en las manos de Dios. No tema, no desmaye, porque Él está con usted. La Biblia dice que el que habita
al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y déjeme decirle algo: sobre usted hay un vallado. Hay un vallado que el enemigo no puede penetrar si el de arriba no se lo permite. Y si el de arriba se lo permite, es porque Él tiene un propósito sobre su vida, un propósito glorioso, donde el nombre de Él será glorificado. ¿Alguien lo puede creer? Póngase de pie, por favor. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hoy decido andar en el Espíritu. Hoy decido ceder mi voluntad a ti. Vamos, iglesia. Ahí con sus palabras, entréguele su voluntad y dígale: Señor, yo te entrego mi voluntad. Yo te entrego mi voluntad. Hoy renuncio a mi voluntad y la cedo, la pongo en tus manos. Y a partir de hoy, lo que tú me digas yo haré. A donde tú me envíes yo iré. Lo que tú me pidas que hable yo hablaré. Pero hoy cedo mi voluntad a ti. Hoy renuncio a mis deseos para poner los tuyos sobre los míos. Hoy, Señor, aleluya, aleluya. Hoy, Señor, tus deseos sobre mis deseos, tu voluntad sobre mi voluntad, Señor, tus propósitos sobre mis propósitos. Hoy decido hacer lo que tú quieres. Hoy te cedo mi voluntad. Hoy muero para mí mismo y hoy vivo para Jesús. Quiero decir como el apóstol Pablo: no vivo ya yo, mas Cristo vive ahora en mí. Quiero decir como el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor, hoy abro mi mente. Hoy abro mi mente, Señor. Hoy abro mis pensamientos. Quizás lo que hoy estoy viviendo no lo entiendo, no lo comprendo, no sé, no tengo idea. Se me perdió la brújula. Pero yo sé, Señor, que te amo y que tú tienes todo en tus manos. Quizás hoy no entiendo hacia dónde me llevas. Quizás hoy no entiendo el destino hacia donde tú me guías. Pero voy de tu mano y voy seguro. Pero voy de tu mano y voy seguro. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aleluya. Aquí está el Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dígale a Dios: no entiendo lo que está pasando. No entiendo, Señor. No entiendo tus planes, no entiendo tus propósitos. Pero no me llamaste a entender, me llamaste a obedecer. Y hoy estoy obedeciendo. Señor, Señor, hoy, Señor, a mis ojos naturales no puedo entender lo que tú estás haciendo. Pero yo te amo y voy a agarrarme de tu mano y no me voy a soltar. Porque sé que el destino hacia donde me llevas es mayor, es más grande. Hoy no tengo la capacidad de verlo, pero me aferro a ti, me agarro a ti, Señor, y no te voy a soltar. Dígale a Dios: aunque no te entiendo, yo te voy a servir. Aunque no entiendo el rumbo, el destino, no te voy a dejar. Oh, Señor. Iglesia, hay un sentir en mi corazón, ojitos cerrados. Esto no estaba planeado, no lo había sentido en mi corazón mientras preparaba el sermón, pero hay algo en mi corazón.
Yo sé que quizás hay gente aquí luchando. Pastor, ¿estaré en la voluntad de Dios? No estaré en la voluntad de Dios. Pastor, me ha sorprendido lo que vivo hoy, no sé hacia dónde. Dios me dice, ministrales el corazón para que tengan fe y confianza de que mientras no se suelten de mi mano, dice Dios, los voy a llevar a puerto seguro. Así es que mientras el grupo canta, toda aquella persona que diga, pastor, yo necesito ser ministrado, quiero que salga de su lugar y venga aquí adelante y me dé la oportunidad de orar por usted. Si usted desea, venga y deme la oportunidad de orar por usted. Sí. Sí, Señor. De pronto Llena este lugar de tu sí, Señor. presencia. Sí, Padre. Haz Sí, Señor. descender tu poder Sí, Señor. a los que están. Oh, aquí está el Señor. Aquí está Él. Creo en ti, Jesús. Sí, Señor, de pronto no sabemos, se nos nubla la vista, la brújula se nos pierde, no sabemos hacia dónde, pero hoy por eso estamos aquí, para que tu Espíritu Santo nos guíe a tierra firme, para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos señale el camino, nos diga hacia dónde. Aquí estamos, Señor, reconociendo que hoy no sabemos, pero te amamos y lo que nos impulsa es nuestro amor por ti. Todo el liderazgo me ayuda, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Alguien que esté al pendiente, que no falte nadie de ser ministrado, por favor. Recibe toda la honra. Mujeres, por favor, ayuden, estando detrás de la persona que ora. Hijo de Dios, Sí, Señor. Vamos, recibe toda Señor. Hoy te pido que des dirección. Hoy te pido que mis hermanos puedan ver que tú estás con ellos. Señor, hoy te pido que mis hermanos puedan ver que tú estás con ellos. Quizás hoy la brújula se extravió. Quizás no saben mis hermanos hacia dónde. Quizás han sido sorprendidos por algo que vino a sus vidas y no saben hacia dónde. Pero yo te pido que tú les ayudes, Espíritu Santo. Hijo de Dios, Espíritu Santo, yo te pido que tú los ayudes. Espíritu Santo, yo te pido que tú los ayudes. Que mis hermanos aprendan a andar en el Espíritu. Señor, ayúdales. Señor, ayúdales. Señor, ayúdales. Señor, ayúdales. Señor, ayúdales, por favor, ayúdales, Espíritu Santo. Ayúdales, Espíritu Santo. Ayúdales, Espíritu Santo. Ayúdales. te quiero levantar Líderes, oraciones cortas para abarcar a todos. mis manos. Maravilloso Jesús, Milagroso Jesús. milagroso Señor. Sí, Señor. Llena este lugar de tu Sí, Señor. presencia. A veces no sabemos hacia dónde. No sabemos qué Haz hacer. descender tu La brújula se nos poder pierde. a los que La brújula se va. estamos aquí. Pero hoy te pedimos que tú nos ayudes, Espíritu Santo. Quiero levantar a ti. Hoy te pido que tú nos ayudes. Maravilloso Jesús. A veces, Señor, la brújula se nos pierde. No sabemos hacia dónde. Llena este lugar de tu A veces no sabemos, Señor, el rumbo. presencia. No sabemos hacia dónde. Descender tu poder. Hoy le pido al Espíritu Santo que te guíe. Hoy le pido al Espíritu Santo que te guíe. Hoy le pido al Espíritu Santo que tome el control y que te enseñe el camino. Le pido al Espíritu Santo que te enseñe el camino que tienes que caminar. Le pido al Espíritu Santo que te enseñe la senda que tienes que transitar. Porque Él estará contigo. Porque Él no te dejará y no te desamparará. Él va a estar contigo como poderoso gigante. Ahí estará para ayudarte y para bendecirte. Dios dice no tengas temor. Dios dice no tengas temor. Dios dice vence el temor. Dios dice vence el temor. Vence el temor porque Él está de tu lado.
La paz de Cristo. Hoy declaro la paz de Cristo. Y declaro que mi hermana recibirá dirección. Que mi hermana será guiada, orientada. Que el andar en el Espíritu tendrá frutos en su vida. Tendrá fruto en sus vidas. Hoy bendigo, Padre. Hoy bendigo el corazón de este hombre. Hoy bendigo el corazón de este hombre, Padre. Y declaro que andará, caminará en el Espíritu. Y cosas gloriosas empezarán a suceder en su vida. Lo bendigo, Señor. La bendigo, Padre. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. Y le pido a Dios, al Espíritu Santo, que la ayude. Le pido al Espíritu Santo que la ayude en todas las áreas de su vida, Padre. Ayúdala, guárdala, bendícela. Suple toda necesidad en su vida, Padre. Y ayúdala en el poderoso nombre del Hijo de Dios. Declaro la ayuda del Todopoderoso sobre su vida. Declaro la ayuda, la gracia del Todopoderoso. Declaro que el Señor seguirá obrando de tal manera que hará una obra gloriosa en la vida y en el corazón de cada persona. Padre, les bendigo en el nombre de Jesús. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a depender de tu Espíritu. Enséñanos a depender de tu Espíritu, Padre. Enséñanos a depender de la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Ayúdanos. Queremos depender de tu Espíritu. Queremos hacer morir las obras de la carne. Queremos que viva el Espíritu dentro de nosotros y que seamos guiados. Hoy, Señor, voluntariamente te cedemos nuestra voluntad. Hoy, Señor, abrimos nuestros pensamientos a tu obra y a entender que nuestra vida está en tus manos. Hoy, Señor, decidimos vivir en el mover de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. De tal manera que hoy determinamos que tú estás con nosotros. Y que si tú con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Ahí cierre sus ojos, por favor. Levante sus manos y deje que el Espíritu Santo ministre su corazón. Deje que el Espíritu Santo ministre su corazón. Estamos por irnos. Estamos por irnos. Sí, Espíritu Santo, tú ministras el corazón de tal manera que algo pasa en nuestras vidas. Sí, Señor. Sí, Señor, lo que tú estás obrando y lo que tú vas a hacer será algo glorioso. Lo que tú estás preparando será algo maravilloso, Señor. Y será un testimonio de la grandeza, misericordia y compasión del eterno Dios. Sé, Señor, que tú estás haciendo una obra y tú la empezaste y la vas a terminar en la vida y en el corazón. Ayúdala, guárdala, protégela, bendícela. Termina la obra que has empezado en la vida de mi hermana y ayúdala en todas las áreas de su vida. Ayúdala, Señor, para que tu gloria sea vista en su vida, en su casa y en su familia, y para que cosas gloriosas empiecen a suceder. Señor, le bendigo en el nombre del Hijo de Dios y declaro que algo maravilloso va a pasar en su vida. Hoy le pongo en las manos del Todopoderoso y declaro que Dios hará algo maravilloso en su vida, que el Señor estará obrando en su corazón de tal manera que Él está trabajando en su vida. Le pongo en las manos del Todopoderoso y bendigo su vida y su corazón en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ayúdale, Espíritu Santo. Ayúdale. Ayúdale, Espíritu Santo. Ayúdale. Ayúdale, Espíritu Santo. Sé que no la has dejado. Sé que tú estás ahí, Señor.
Sé que tu Espíritu Santo está ahí trabajando en su interior, trabajando en el interior, Señor, para que pueda ser visible tu gloria en el exterior. Hoy le bendigo y declaro la fuerza de Dios en su vida. Declaro la fuerza del Todopoderoso en su vida. Declaro la fuerza de Dios en su vida. Declaro que la fuerza de Dios está en su corazón, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe Ayúdanos, Espíritu Santo. la honra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sí, Señor. Hoy le bendigo, Espíritu Santo. Y hoy te pido que tú le ayudes, que tú le bendigas, que tú seas con ella. Quiero terminar esta reunión. Quiero terminar esta reunión pidiéndole a toda la iglesia que ore conmigo, por favor. Y diga: Padre Celestial, mi mayor anhelo es cederte mi voluntad. Lucho conmigo mismo, con mis pensamientos, pero yo quiero entregarte mi vida. Quiero cederte mi voluntad y mis deseos. Sé que es una lucha constante, pero no voy a ceder. Te entrego mi voluntad y todos los días lucharé por eso. Quiero cambiar mi manera de pensar y quiero estar listo para todo lo que tú hagas en mi vida. Señor, hoy renuncio a los esquemas, a las formas, y le doy entrada a la manera de pensar del Espíritu Santo en mi vida. Quizás hoy no entiendo lo que está pasando en mi vida, los cambios que han llegado, las circunstancias que estoy viviendo, pero de una cosa estoy seguro: que mi vida está en tus manos. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy decido caminar como tú quieres, vivir como tú quieres y hacer lo que tú quieres. Y sé que no me dejarás y no me desampararás. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendigo la iglesia, bendigo a mis hermanos, bendigo al pueblo. Iglesia, te envío a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la bendición de nuestro pastor y mi bendición como pastor de esta congregación. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Mi amada iglesia, Dios me los bendiga.